Hoy, en 678, 3 visitas de lujo. Los mejores y peores discursos de la madrugada. Compañeros, yo me hago cargo de mis actitudes y soy absolutamente coherente en cada uno de los actos de mi vida. Apoyo un modelo nacional y popular, que es el modelo de la Maya, y que realmente se empezó a deformar cuando ese caballo que estamos haciendo lo convirtieron en un caballo, con una obra de suicidio, con una serie de deformaciones, que esto es lo que me ha llevado con una política centralista de arrodillar a las provincias argentinas, y lo que me ha llevado a que tome actitudes en las cuales soy absolutamente coherente con las cosas que he pensado toda mi vida, presidente. Pero está bien, esto es lo que no quería hacer, que era entrar en esta discusión. Vuelvo, presidente, voy a tratar de volver. Hicimos el plan de inclusión jubilatoria. Fenomenal plan de inclusión jubilatoria. Nos permitió llevar la cantidad de adultos mayores incluidos dentro del sistema previsional del 52% arriba del 90%. Clarín declaró que ganó 890 millones, tenemos el 10% de las acciones y no nos quieren pagar lo que nos corresponde de dividendo. Así que les encargo a los compañeros que en la próxima cena que tengan con el compañero Mañeto le transmitan que si nos quiere pagar el 10% que le corresponde a todos los argentinos, será bienvenido. Y ustedes, no me hago cargo de Menem, un carajo me hago cargo de Menem, porque no fui nunca menemista, no me hago cargo. Las últimas encuestas y una particularidad. Encuesta de opinión a nivel nacional. Sigue en ascenso la imagen positiva de la presidenta y de Néstor Kirchner. En el drama de los jubilados está el fracaso de este modelo. Gracias. El domingo salió una encuesta de Poliarquía en La Nación, donde la gente decía que lo que había visto del gobierno muy importante era el trato que se le había dado a los jubilados. Esto es más que un archivo televisivo. Pasó de verdad. Bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Carrió hace una semana. Una torpe amenaza premonitoria. Las cosas tienen que salir, pueden salir por ley o por presión. Ellos han tenido 2 reuniones, después Kirchner les ordenó cortar. Creo que el juego de ellos va a ser esto, y yo les contesto, no jueguen con ello, porque al final le derogamos, que además lo vamos a hacer, en presupuesto, ley de emergencia, y ahí se quedan sin nada. Novedades de banda ancha. Cablevisión ha venido utilizando por decisión propia, unilateral, una licencia que no estaba autorizada a utilizar, y en consecuencia Fibertel fue disuelta. Insólito. A 2 días, la agresión de Macri sigue ignorada por medios hegemónicos. Y hay una convicción de que esta vez nos toca. Que este tren que hemos dejado pasar tantas veces, que nuevamente está en la estación de la Argentina para que nos subamos, nos vamos a subir. Nos vamos a subir al tren, aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner, porque no aguantamos más. Nos vamos a subir al tren, aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner, porque no aguantamos más. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. 678 estrena sección. Simple y sencilla. Lo que nadie pregunta. El proyecto que está llevando adelante, que quiere impulsar el vicepresidente del Grupo Clarín, Aranda, donde intentan inundar 8.000 hectáreas en Corrientes para un proyecto particular. No lo conozco, pero no lo conozco. No tengo ni idea de qué me decís. No lo conozco el proyecto, estoy diciendo la verdad, no lo conozco. No conozco para nada. ¿No conoce en serio? No, la verdad que no. ¿Qué le parece el proyecto del vicepresidente del Grupo Clarín? Después hablamos. Después no habla conmigo. Simplemente, ¿qué le parece el proyecto Algo habrás hecho. Otra vez esa frase. Algo habrás hecho. Papel prensa. Se viene el informe.
Tiempo Argentino. Los resultados de la investigación de la Comisión Fiscalizadora. Papel Prensa. El informe que Clarín quiso frenar y no pudo. Papel Prensa. Clarín y La Nación no podrán separar a los directores del Estado. Está con nosotros la señora Beatriz Paglieri. ¿Cuál es su cargo en Papel Prensa? Y en este momento soy directora titular en representación del Estado Nacional. En la participación de ayer, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron es decir que nosotros no podemos pertenecer más al directorio y que se suspendía esta reunión hasta tanto viniesen nuestros suplentes, porque no es que el Estado Nacional es accionista, tiene más de un tercio de la propiedad de la empresa y lo sigue teniendo. Pero ¿qué ocurrió? Suspendieron otra vez deliberar sobre qué, sobre los salarios, las retribuciones de los gerentes, sobre los costos de producción, porque si están comprándose a un precio debajo del costo de producción, la empresa no hace inversiones, hay que revisar costos, sin ninguna duda. No quieren revisar costos, no quieren mostrar la información. Fútbol para todos. Gravísima denuncia sigue ignorada por la CIP, Leuco, Eliayev y Castro. Quiero comentarle que cuando llegamos con Julio aquí a Mendoza, nuestra intención era observar los distintos partidos. La televisión pública no aparece en la capital. En San Rafael, donde está la repetidora de la televisión pública, hubo hasta una movilización. El que no tiene cable en la capital no puede ver Fútbol para Todos. Hay muchos aficionados, muchos futboleros mendocinos que se han quedado sin poder verlo. Por eso se me ocurre, Julio, que la ley de medios es necesaria. El Mimo Mensual a 678. Hoy debería entrar. Así es. Televisión.com.ar confeccionó el ranking mensual de amigos y enemigos de nuestro humilde tanque en el marco de su clásica sección, el índice 678. Otro día de excelentes noticias. 1. Poder adquisitivo. Un estudio realizado por una universidad privada, la UADE, dice el salario se recuperó respecto al metro cuadrado de la vivienda. Determinó que los ingresos reales registraron un incremento del 5,9%. 2. Nuestros lindos ciberpibes. La posibilidad de que todos los chicos a partir de 2011 puedan tener netbooks en las escuelas. Contame, Franco, ¿y vos la cuidás, la computadora? ¿Cómo la cuidás? A veces la uso y la cargo de nuevo. La uso, le gasto un poquito y la cargo para que no se gaste demasiado. ¿Me das un beso a mí como los que le dabas a las maestras? 3. Como la Corpo lo ignora, repetimos el notición de ayer. Lo que yo quiero decirles a ustedes es que el compromiso de nuestra gestión con la ciencia, para nosotros los argentinos es un inmenso honor. La repatriación de 768 científicos, estamos haciendo mucho esfuerzo para poder llegar a los 800 y seguir de ahí en adelante. 4. A invertir se ha dicho. Infobae.com. Economía. Ford destacó que el mercado argentino es muy atractivo. 5. Cine y teatro más barato. Contanos, Florcita. Una muy buena noticia, Edu, que tiene que ver con los chicos, con los estudiantes secundarios que están cursando en este momento cuarto y quinto año. Van a poder ir los chicos que están actualmente cursando cuarto y quinto año durante todo el mes de septiembre. No, a ver cine y teatro a mitad de precio en todas las funciones. 6. Vean este jueguito de palabras, Dale Sandro de América y dale Sandro de América. Uno campeón y el otro de cumple. ¡Está! ¡La familia está ahí! Porque en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Dame fuego, dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego. Dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego de tu amor. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo 9, 6, 7, 8.
el programa que llenó de contenido aquello de quitarse los miedos, sacarlos afuera. Lo maravilloso también a ser distinto a otras partes del mundo es que viajás 6 horas, 7 horas y hasta 8 horas y desde Argentina a México y te bajás y sigue siendo el mismo idioma. Solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy está con nosotros para compartir el programa el dramaturgo Ricardo Bartiz. Bienvenido, Ricardo. También vino para discutir, entre otros temas, del 82% móvil que se votó en diputados, el ministro de Economía, Amado Budó. Hola, Amado, ¿cómo te va? Bienvenido. También para hablar de estos temas está el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, el señor Agustín Rossi. Hola, Agustín, bienvenido. Que tuviste una jornada intensa anoche, por lo menos hasta altas horas. Vamos a arrancar, de hecho, con este tema. Vamos a ver imágenes de lo que pasó en el día de ayer, cuando se discutió, como decíamos, hasta la madrugada, el 82% móvil y finalmente fue votado en diputados. ¿Jubilaciones y oportunismo político? Es la pregunta que nos estamos haciendo en este momento. Los jubilados y el oportunismo político, parte 1. Da cierta penita, digamos, un poco de lástima que las expectativas de los jubilados sean terreno de la especulación política. El problema del financiamiento del gasto jubilatorio es un problema presupuestario. El ANSES no tiene superávit, pero lo podría tener. Felipe, o sea, lo que ustedes dicen es que el gobierno tiene la plata para este aumento. Sí. ¿Cuál es la propuesta del acuerdo cívico para conseguir el dinero y llegar a ese 82%? El dinero está. No hay nada más justo que ocuparse de nuestros padres, nuestros abuelos. Las expectativas de los jubilados sean terreno de la especulación política, porque lo que pasó ayer en diputados fue un gran show político donde hubo muy buenos discursos, pero en realidad uno sabe que eso no se puede llevar a cabo. ¿Pero saben por qué? Porque lo que se aprobó no tiene financiamiento. Es decir, bueno, la plata está, hay que aumentar el 82% móvil y listo. Eso es el proyecto que ayer en diputados se aprobó. No dicen cómo se va a financiar. Entonces eso lo que genera simplemente que es un juego político con los jubilados en el medio. El dinero, Pinedo, para este 82% saldría de los fondos del ANSES. En el proyecto de ley se previó que este año 2010 iba a estar cubierto con recursos que provienen del superávit del ANSES, por un lado. El ANSES no tiene superávit. Recursos que provienen del superávit del ANSES, por un lado. El dinero, como le digo, pensando en largo plazo, uno tiene que pensar si este año se podrían pagar para ver si se puede pagar en los años siguientes. No dicen cómo se va a financiar. El dinero, como le digo, pensando en largo plazo, uno tiene que pensar si este año se podrían pagar para ver si se puede pagar en los años siguientes. Por otro lado, de la rentabilidad que den los fondos que los Kirchner
se quedaron de los ahorros de la gente, que toda la plata que había ahorrado todos los trabajadores en el sistema del CFJP. No dicen cómo se va a financiar. Por otro lado, de la rentabilidad que den los fondos que los Kirchner se quedaron de los ahorros de la gente, que toda la plata que había ahorrado todos los trabajadores en el sistema del CFJP. Y después de este mismo fondo, por este año, hasta un monto que está establecido ahí en la ley. Bueno, la plata está, hay que aumentar el 82% móvil y listo. Eso es el proyecto que ayer en diputado se aprobó. No dicen cómo se va a financiar. Nosotros lo que estamos planteando es que el dinero de la recaudación en la Argentina, en vez de ir al sobreprecio de alguna obra pública o algunos gastos superfluos, en realidad vaya al bolsillo de los jubilados. Cada vez que la oposición ha tenido que operar, y en esto en el sentido quirúrgico, en el sentido de los médicos, cada vez que la oposición ha operado, ha amputado a la sociedad argentina. Y ahora tenemos que creerle, ahora vienen a ser los salvadores de los jubilados, ahora tenemos la obligación de votar un proyecto porque eso es lo que necesitan los jubilados, claro que lo necesitan, y no se la vamos a regalar porque ustedes han fundido la patria. El dinero no es de los jubilados, el dinero es de los trabajadores. La mayoría de los que están votando esto participaron del descuento de del 13% a docentes, a empleados y a jubilados. Y lo justificaban, Bullrich lo justificó en lo de Mirta Legrand. Bueno, no se puede esperar mucho más que eso. Bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. ¿Cómo entiende esta actitud del resto de la oposición que propone un aumento sin plantear de dónde sacar el dinero? ¿Qué buscan? ¿La mera derrota del oficialismo? Sí, en algunos casos sí. Twitter de Fernando Iglesias. Se viene el 82, grítelo, grítelo, ta 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 ta. 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82. ¿Qué buscan? ¿La mera derrota del oficialismo? Sí, en algunos casos sí. Ustedes dejaron en default. Lo de ustedes es demagógico, lo de ustedes es irresponsable. ¿Por qué no le dicen a la sociedad rural que parte de los aportes puede venir la restitución de los aportes patronales? ¿Por qué no se lo dicen a la sociedad rural? ¿Por qué no se lo dicen a Clarín? ¿O ustedes no saben? ¿O ustedes no saben que el 80% de los trabajadores del campo, que el campo también es de los trabajadores, no de Biolcate o de UCI, tienen de cada 4 trabajadores, hay 3 que están en negro? ¿Dónde está la responsabilidad social de los diputados, de los legisladores? ¿Dónde está la responsabilidad? Y ahora les tenemos que creer porque son defensores. Digan que quieren voltear al gobierno, digan que quieren defondar, que quieren defoltear otra vez este gobierno. Apoyo el 82% móvil, pero no puedo votar esa demagógica irresponsabilidad de los compañeros y de los colegas diputados. Es una formidable pérdida de tiempo. Ilusionar a los jubilados para algo que no se va a concretar. Una pelea política, 82% móvil, que no dice por qué, ya que estaban, no dijeron 100% y lo llenamos de plata a los jubilados, ya que estaban tan generosos. Y la oposición dice, yo sé que la van a vetar, la oposición lo sabe, pero va a haber un costo político, a ver si la imagen creciente de la presidenta baja. Entonces están en estas minucias y mientras tanto un jubilado dice, vieja, me parece que el mes que viene capaz que andamos en los 1.400 y pico de pesos. Se ilusionan. No va a ser así. Lo he escuchado a muchos decir que cómo puede ser que prestamos a la General Motors. Le prestamos a la General Motors porque nos permitió sostener una planta de 3.000 trabajadores en la ciudad de Rosario. Claro, no le prestamos a Clarín. No le prestamos a Clarín como cuando hicieron las AFJP. Cuando Clarín cotizó en bolsa, el 100% de las acciones las compraron las AFJP. Las compraron a 30 y al mes valían 3 y ahora valen 6. Y esa pérdida fue del sistema previsional. Y esa pérdida es pérdida de cuenta de los trabajadores argentinos y de los jubilados argentinos. Y ahora que tenemos, por regalo de las AFJP, el 10% de las acciones de Clarín, cuando queremos cobrar los dividendos, no nos los pagan. Clarín declaró que ganó 890 millones, tenemos el 10% de las acciones y no nos quieren pagar lo que nos corresponde de dividendo. Así que les encargo
a los compañeros que en la próxima cena que tengan con el compañero Mañeto le transmitan que si no quiere pagar el 10% que le corresponde a todos los argentinos, será bienvenido. Nosotros estatizamos el sistema de jubilaciones y pensiones. Y si fracasamos en la administración, van a querer volver a privatizarlo. Van a hacer lo que hicieron con las empresas del Estado. Las corrompieron, las hicieron deficitarias y después las que las corrompieron y las hicieron deficitarias las privatizaron. Y ustedes... No me hago cargo de Menem, un carajo me hago cargo de Menem, porque no fui nunca menemista. No me hago cargo. Los que están con ustedes en el grupo A fueron los menemistas. Ahí están, buscando de ese lado. Así que no me hago cargo. Bueno, intenso el debate anoche, Agustín, sin duda. Ahora, ministro, quería preguntar, la pregunta del millón sería, mire, con música y todo. La verdad es que a veces la técnica tiene esas cuestiones. ¿Hay plata o no hay plata? Usted que es el que más conoce la plata de la Argentina, vamos a decir así. Desde varios ángulos hay que contestar esta pregunta. Primero, está claro que a este gobierno le importan los jubilados. Está claro, y si alguien lo sabe, son los jubilados. Desde el 2003 a la fecha han tenido aumentos todos los años. Sabemos que hay que seguir transitando este camino, que falta mucho, pero es este el camino que hay que transitar. Este año 26,5% de aumento, más que el promedio de cualquier aumento salarial. El año pasado, casi 20% de aumento, más que cualquier aumento salarial del año pasado. Y un ejercicio de imaginación sería decir, ¿qué hubiera pasado en la Argentina si los últimos 30 años hubieran sido como estos 7? Estaríamos hablando de otra cosa. Por eso necesitamos 30 años más así, para que los jubilados sigan recuperando el poder adquisitivo. Y esto que vimos ayer, la verdad que es un espectáculo bastante lamentable, un ejercicio de la política más vulgar, que es la política de la mentira. Y haber visto este intenso debate, me parece que remite a la memoria colectiva de todos los argentinos a las cosas que estos mismos actores nos dijeron en otro momento. Por eso lo de la mentira, digamos. ¿No? A mí me venía al oído, cuando veía estos discursos, aquel que depositó dólares se llevará dólares. La verdad que no se llevó ni dólares ni pesos, se llevó papeles. A mí me remitía al salariazo y la revolución productiva, que terminó cerrando todas las fábricas del país y que 1 de cada 4 de nosotros, de nuestros papás, de nuestras mamás, se quedaron sin trabajo. A mí me remitía a qué lindo dar buenas noticias, porque ahora tenemos el blindaje, cuando el país estaba en el desgobierno más absoluto. Por eso creo que hay una muy buena cosa que pasó a hacer, que es ver a toda esta gente en la oposición. Imaginémonos lo que serían estas personas administrando la República Argentina. Y rápidamente vemos que el 2001 está a la vuelta de la esquina. Si nosotros no tenemos un gobierno en serio, como el de la presidenta, que toma medidas, que se juega por avanzar, que pelea contra los poderes corporativos, que redistribuye el ingreso, que pone la asignación universal por hijo, el 2001 está a la vuelta de la esquina. Y con esta gente, que se tiene que reunir en sus mitines políticos en la casa de Mañeto, para que les diga cuál es el plan, porque ellos no lo conocen, vamos a ese camino. Por eso creo que la gente no es tonta. Este debate del 82% dejó muy claro que hay un gobierno que se ocupa de los jubilados, que no miente, que hace todos los esfuerzos que tiene que hacer, pero que no va a ir con una promesa que no se va a poder cumplir en el tiempo. Así que me parece un tema, no es solo un tema de números, es un tema político profundo, de política con mayúscula, y nosotros vamos a seguir trabajando en este camino. Agustín, en ese sentido te quería hacer pregunta política. ¿Cuál te parece de los actores que estuvieron ayer en la sesión el más curioso, el que tuvo una postura más rara? Porque estaba pensando en el progresismo, que digamos en un sector progresista que participó de la votación y de alguna manera dio el quórum. ¿Qué reflexión te lleva? Lo primero que hay que decir es cómo actuó la oposición durante todo este año, ¿no? Porque está claro que cuando empezó el año en la agenda de la oposición que planteaba parlamentariamente el 82% móvil no existía. ¿Qué hizo la oposición? La oposición durante todo empezó el año tratando de afectar la ecuación de ingresos fiscales del gobierno por el lado de la reducción de sus ingresos. Entonces te decía, no utilicé la reserva para pagar los servicios a la deuda, gastá
utilizar gastos corrientes, coparticipar el 100% del impuesto al cheque y te sacaban 10.000 millones de pesos, sacarle al ANSES el 15% de impuesto a las ganancias que va al ANSES, entonces te sacaban otro tanto, te bajo las retenciones. Entonces todo era un escenario de tratar de achicarle al gobierno, atacarlo, tratando de condicionar su ecuación fiscal por el lado de los ingresos. Ahora, pasaron 6 meses y no consiguieron una ley. Y no consiguieron además una ley, sino sin tampoco despertaron ningún tipo de expectativa en la sociedad. Entonces cambiaron la estrategia. Dijimos, algo que no lo tenían, no hay un candidato de la oposición que haya hablado durante la campaña electoral del 28 de junio alrededor del 82% móvil, no lo planteó nadie. Entonces, como venían con una agenda absolutamente equivocada desde el punto de vista de lo que venían planteando, intentaron construir una agenda que afecta la ecuación de ingreso del Estado, pero por el lado de aumentar el gasto, con una cuota de simpatía, digamos, como puede ser una situación del 82%. Entonces esto fue lo que hicieron. No les importan los adultos mayores, no les importan los jubilados. Lo único que quieren instalar era, como yo dije ayer, el título de Clarín: derrota del oficialismo, la oposición derrota al gobierno, con una propuesta absolutamente no sustentable, porque es cierto que es una cuestión política fundamentalmente, pero son 40.000 millones de pesos anuales contra un presupuesto del ANSES de 150.000 millones de pesos, y nos dicen una forma de financiamiento. Entonces la realidad es que es claramente impracticable, en un momento además que yo lo digo esto, el mundo está discutiendo la viabilidad y la crisis de los sistemas previsionales, porque lo que ha cambiado es, lo que está en crisis es el concepto de solidaridad intergeneracional, que es donde se basaron originariamente los sistemas previsionales. Los activos aportaban para pagarle el sueldo a los jubilados, pero en el año 1959-1960 la relación activo-pasivo era 4:1, hoy es 1,5:1. ¿Por qué es 1,5:1? Porque se envejeció la pirámide poblacional, menor índice de natalidad y aumento de las expectativas de vida. Entonces, ese fondo que es al cual apuntan, porque lo que quieren es del Fondo de Garantía y Sustentabilidad sacar esos 40.000 millones, a nosotros nos tiene que servir para garantizar las jubilaciones de hoy y las jubilaciones del futuro. ¿Y cómo lo garantizamos? ¿Cómo ese fondo actúa suplantando o tratando de modificar la ecuación deficitaria que tenemos de la relación activo-pasivo? Invirtiéndolo y que produzca. Y entonces tener garantizado el pago de los haberes en el futuro. Entonces esta es la ecuación simple de funcionamiento, sí, digamos. Claro. Esta es la realidad. Hay un solo país en el mundo, lo dijo Amado una vez, que tiene el 82%, que es Luxemburgo. Esta es la cuestión. A un gobierno que 600% de aumento de las jubilaciones mínimas, 250% de aumento de las jubilaciones medias. Tenemos un índice de movilidad jubilatoria. No es que no tenemos movilidad jubilatoria, que no es lo que exige la Constitución. Lo aplicamos en 4 oportunidades durante 2 años seguidos. Ahora, significó un aumento acumulado del 52%. Sí. El número que decía Amado recién del 26% de este año, significa que los jubilados en la Argentina y pensionados tuvieron un aumento mayor que algunos activos, que tuvieron en la paritaria el 25 o el 20%. Entonces la verdad es que no estamos ante un gobierno como el menemismo de 10 años, las jubilaciones mínimas 150 pesos. Estamos frente a un gobierno que se ha preocupado, que ha construido un sistema previsional. Ahora, ¿no es una buena posibilidad en todo caso para, digamos, si hace falta 40.000 millones de pesos para financiar este 82% móvil, de que el gobierno proponga una alternativa de dónde sacar ese dinero para que se financie efectivamente? O sea, aprovechar la posibilidad de que el gobierno está a favor de que efectivamente se pague un 82%, que hace falta ese dinero, ¿por qué no sacarlo de aportes patronales, de otro tipo de situaciones, ministro? Lo que pasa, nosotros tenemos un equilibrio macroeconómico nuevo que muchos no llegan a comprender, que le ha permitido a la Argentina crecimiento, incorporar 4,5 millones de trabajadores, que le ha permitido que hoy tengamos 6.300.000 jubilados y pensionados. Hay que recordar que en el año 2002 había 3.300.000. Todo esto sale de esta nueva política económica y social de la República Argentina que empezó en 2003. Ahora bien, en el mes de septiembre se produce un aumento que implica 17.900 millones extra de financiamiento que el gobierno pone para el sistema de jubilados y pensionados.
Pero por otro lado tenemos que ir cuidando las distintas variables, el crecimiento del empleo formal, poner, como decía algún sector pretendidamente de centroizquierda, porque terminó siendo muy funcional a la derecha, ¿no? Lo que pasó ayer fue que quienes se eligieron como, o que se presentaban como el sector más progresista en esta discusión, la verdad que le fueron funcionales a este acto demagógico, a este show mediático que tuvimos ayer en el Congreso. Pero para ponerlo en números, el aumento que ellos proponían de aportes patronales significa no mucho más de 15.000 millones de pesos anuales. Quiere decir no se me decía que todavía restan 28.000. Que no, es ficción lo que proponen. Lo que no... Perdón, pero fue de ese sector de centroizquierda que salió el grito de que se hagan cargo, que te hagas cargo del Menemato. Sí, del bloque del General Cuas. Ah. Pero cuando hablamos de... Porque como la izquierda está un poco desorientada, quiero saber, ¿se refería a Proyecto Sur? Básicamente a Proyecto Sur. Es muy importante señalarlo, muy importante, porque ayer yo escuché algunos discursos, no sé si están de acuerdo, porque ustedes estuvieron todo el tiempo, por lo menos, pero he visto algunos discursos, y me di cuenta que algunos discursos de Proyecto Sur parecían la revolución agraria, la avanzada de Mao en China, el socialismo puro, el ecosistema universal. Eran discursos de una utopía y de un onirismo que me llamó la atención. Aprovecharon eso para lanzar ese tipo de proclamas. Es el efecto rabanito, ¿no? Muy rojo por afuera, pero adentro es bien blanquito. Me parece que este es el problema que estamos viendo. Muy bien, vamos a... Sí, a ver, Ricardo, que quedaste en realidad con algo ahí. ¿Cómo ves esta situación? No, en principio la capacidad de asombro y de violencia que generan ciertos discursos a mí me sigue, valga la redundancia, sorprendiendo. Está dicho en los discursos, Lacarrió dice claramente, le tumbamos el presupuesto. Digamos, la idea de cuando la política queda incapacitada de resolver una especie de conflicto irresoluble, porque ese es el sentido de la política, la posibilidad de pendular sobre conflictos que en un sentido serían irresolubles si no funcionara la política, se naturaliza un poder, y el poder está naturalizado, y los poderosos han naturalizado el poder y han naturalizado cosas que son totalmente injustas, y en este momento es curioso, a mí me sigue sorprendiendo la situación de la incontinencia verbal, la situación de formular de Narváez diciendo algo habrás hecho y riéndose, es una provocación, es generar un nivel de violencia profunda y que es la expresión de eso, de la incapacidad de aceptar que hay otra hipótesis que no sea lo que están acostumbrados a hacer, que es un dominio omnímodo del poder. Muy bien, vamos a ver una segunda parte del debate de anoche y sobre todo las contradicciones que surgen de ese debate, porque hay gente que no tenía la misma posición sobre este tema jubilatorio hace algunos años. Los jubilados y el oportunismo político, parte 2. En el drama de los jubilados está el fracaso de este modelo. Gracias. El domingo salió una encuesta de Poliarquía en La Nación, donde la gente decía que lo que había visto del gobierno muy importante era el trato que se le había dado a los jubilados. En el drama de los jubilados está el fracaso de este modelo. Yo no sé si hay dos modelos de país. Yo creo que en realidad hay un modelo de país y otra cosa que no es un modelo. No sé qué es. El problema es que no existe ningún otro modelo. Yo creo que hay un modelo de país que es por lo menos una intención, una visión de cómo se pueden llevar a cabo las cosas tratando de tener una justicia social mejor. Vivimos un momento donde las políticas son bastante claras y se ve muy notoriamente hacia dónde están dirigidas. O sea, cuál es la intención de hacer algo. Y de los otros sectores no sé bien cuáles son las intenciones. ¿Cuál es el modelo? Que lo expliquen así uno. Yo estoy atento para escucharlo. Si hay otro modelo, que me lo muestren. Yo no lo conozco. Nadie ha sido capaz de explicármelo. Y si el otro modelo es una cosa a la que me tengo que referir con lo que pasó en el país antes, pues... Y en la estatización del sistema de jubilaciones y pensiones en la Argentina, señor presidente, he escuchado a algunos diputados diciendo yo no voté en contra. Estuvimos y estamos a favor de un sistema de jubilación estatal y no privado. ¿No lo votaste? Perdón.
No la votaste. Nosotros... ¿Qué opina usted del sistema? Y después le doy a la diputada. Sí, me parece que es evidente que es un manotazo directo a la caja. Nosotros nos vamos a oponer a este saqueo. No puedes decir que estás de acuerdo cuando lo votaste en contra. Sí, votamos a favor. No, votaste en contra. El gobierno miente descaradamente porque los fondos no son de las AFJP, los fondos son de los jubilados. Nosotros nos vamos a oponer a este saqueo. No puedes decir que estás de acuerdo cuando lo votaste en contra. Sí, votamos a favor. No, votaste en contra. Y en la estatización del sistema de jubilaciones y pensiones en la Argentina, señor presidente. He escuchado a algunos diputados diciendo yo no voté en contra. Bueno, habrá que ver cómo se entiende cada uno, pero la realidad es que a favor una de los cantidades que están sentados acá no votaron. Carrió en contra de la estatización de las AFJP. La intención del gobierno es que los fondos del ANSES y las AFJP vayan a pagar deuda externa. Carrió ahora pide el 82% móvil. Muy contentos, la verdad que se ganó. Bueno, ya parte del 82 está. Pinedo en contra de la estatización de las AFJP. No, yo voy a votar en contra de esto, resguardando los derechos de la gente. Pinedo ahora pide el 82% móvil. La asignación universal por hijo. ¿Por qué se paga con la plata de los jubilados y después se le dice a los jubilados no hay plata para pagarte el 82%? No, yo voy a votar en contra de esto. Adrián Pérez en contra de la estatización de las AFJP. Como última medida y como manotazo final y zarpazo va sobre un fondo y ahorros de actuales trabajadores y futuros jubilados. Y la verdad es que no estamos dispuestos a hacer una modificación que tenga este sentido y este objetivo. Adrián Pérez ahora pide el 82% móvil. Me parece que es fundamental las dos cuestiones, establecer el 82% móvil. Pero la realidad es que a favor una de los cantidades que están sentados acá no votaron. Hay mucha trampa en la discusión. Los que ahora cuando se discutió la estatización del sistema en realidad votaron en contra, y con lo cual en realidad hoy podemos dar esta discusión porque se estatizó el sistema, si no, no podríamos haberla dado. Votaron en contra de la ley de movilidad jubilatoria también. Sí, no, yo no, sí, yo también voté en contra, pero por el Es muy impresionante, ¿no? Es muy impresionante, digamos, da risa. A mí por momentos me ponía colorado. No, pero hay dos o tres cosas que a mí me parece importante aclarar. En el debate de ayer pasaron algunas cosas que demuestran, que sí demuestran claramente las diferencias ideológicas, ¿no? Hay un grupo de diputados que por ejemplo, están claramente en contra del sistema de inclusión jubilatoria. Entonces dicen, el ANSES tendría una mejor relación activo-pasivo si no tendría los 2 millones nuevos de jubilados que tiene, digamos, ¿no? Entonces como que hay dos categorías de jubilados. Los jubilados que tienen derecho a ser jubilados y los adultos mayores que no tienen derecho a jubilarse. Entonces, un fenomenal plan de inclusión jubilatoria en el fondo es cuestionado de esa manera. Y la otra es la mentira de la asignación básica universal por hijo. La verdad es que lo que hemos hecho con la asignación básica universal por hijo es igualar a los trabajadores. Porque el salario familiar de los trabajadores en blanco lo paga el ANSES. Entonces lo que le dijimos fue, el salario de los trabajadores en negro también lo paga el ANSES. Y el salario del trabajador desocupado también lo paga el ANSES. ¿Por qué ese trabajador en negro y ese trabajador desocupado, cuando compra y consume con IVA, cuando compra combustible, cuando compra cigarrillos, aporta al mantenimiento del sistema del ANSES? Entonces en realidad lo estábamos discriminando. Y él aportaba a ese sistema previsional. Y son concepciones que aparecieron claramente en el debate. Y el tema de la movilidad jubilatoria nos decían que iba a dar el 4% de aumento. Que no lo votaban porque iba a dar el 4% de aumento. 52% de los 4 aumentos jubilados, de los 4 aumentos acumulados. Entonces, claramente que hay una cosa absolutamente contradictoria. Es tan contradictoria que no pueden sostenerla, que no tienen convicción en sostenerla. Ciertamente, si no hubiésemos estatizado la FJP, este debate no se podía iniciar. Va a decir, no se animaban a plantearle el 82% a las AFJP, obviamente, ¿no? Ahora, frente a esto, te hago una pregunta, vos que estás conduciendo esto, me hago una pregunta. Frente a esta evidencia descarnada, desnuda, ¿es necesario dar explicaciones? Claro que sí, Orlando, claro que sí, porque hay mucha gente que se confunde con estas cosas y básicamente
Digamos, para eso me parece que estamos, como para aclarar. Lo que quise decir. Pero también hay una cuestión, perdón, pero también hay una cuestión que, digamos, en temas como, por ejemplo, el del matrimonio igualitario, es más fácil tener una posición personal. En un tema como este, uno necesariamente se tiene que orientar a través de la confianza que deposita en sus representantes o en sus líderes, y por eso me parece que acá sí entra como una carta muy fuerte la idea del proyecto, porque un proyecto implica presente y futuro, y me parece que hay mucha gente que está apoyando este proyecto y que tiene esta idea de que se trabaja en el presente pensando en el futuro, digamos, pero esto dicho técnicamente, de alguna manera. Ahora sí pensaba cuando Ricardo decía que a veces uno siente que excede su propia capacidad de asombro. A mí me quedó muy grabada, por ejemplo, la imagen de Graciela Camaño, hablando sobre la necesidad del 82% a los jubilados, y yo pensaba en Luis Barrionuevo y en lo que fue el PAMI, hasta que este proceso político comenzó a desmalezarlo, y hay que tener la cara muy dura, ¿no?, como para decir cualquier cosa. ¿Y Patricia Bullrich? Y Patricia Bullrich. Fue ministra del área durante el gobierno de Alianza. No tendría, yo creo que no tendría que ni participar del debate, pues ya está claro lo que piensa, porque es lo que hizo. Claro. Una cosa es lo que uno dice un día frente a las cámaras, pero lo que realmente cree es lo que hace. Claro. Y ella, cuando le tocó hacer, le bajó el 13% a los jubilados. Y un comentario de la doctora Carrió es muy revelador, porque también le quería imputar a este gobierno lo que ellos hicieron. Ella dijo: quieren la plata de las AFJP, que está mal dicho, la plata no era de las AFJP, ni tampoco de los jubilados, como se dice demagógicamente, es de los trabajadores. Quieren la plata de las AFJP para pagar la deuda externa. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Cuando le bajaron el 13% a los jubilados, fue específicamente para cumplir con la seguridad jurídica de que Argentina pagara sus compromisos internacionales. Entonces, cuando uno ve que en AEA, cuando uno ve que en estas reuniones de empresarios hablan de seguridad jurídica, y algunos políticos que los representan, no nos confundamos. La seguridad jurídica para ellos no es ni el sistema jubilatorio ni los trabajadores. La seguridad jurídica es pagar los compromisos externos, la seguridad jurídica es que ellos puedan defender sus aumentos de precios. Y esto es lo que defienden estos políticos cuando hablan de seguridad jurídica. Pero a veces uno tiene hasta la sensación de que ellos, de que ese sector político llama no estar aislados del mundo, a seguir siendo deudores, ¿no? Que es la única relación que conciben. Exactamente. ¿Ricardo? Sí, no, a mí me parece que que se basa también la construcción de ese relato en que la política es deudora del campo social y del cuerpo social. Y se aprovecha entonces cierto sector de la política que ha aceptado abandonar el territorio de la política y ser simplemente gerentes de del poder económico o de las jerarquías los que tienen el poder, que serían las distintas jerarquías que uno conoce, eclesiásticas, económicas, militares, etcétera, etcétera. Esa agrupación en banda que ha saqueado durante tiempo y tiempo todos nuestros bolsillos, nuestras conciencias. Entonces, hay un aprovechamiento también espurio de una desconfianza que uno tiene en relación al tema los jubilados, la plata de los jubilados, etcétera. Es realmente patético. Pinedo, por ejemplo, yo pensaba, lo he visto, a mí me interesa la política, me interesa verla, me interesa como me interesa el fútbol, se entiende la broma, digo, me interesa ver cómo piensan, cómo articulan. Yo pensaba que Pinedo, que era un hombre de la derecha, tenía una articulación posible discursiva. Recién parecía alguien con problemas de dislexia grave, quiero decir, alguien que no sabe, no la letra, porque la letra la saben, quiero decir que no pueden construir ningún tipo de asociación sobre la marcha que exprese lo que se piensa sobre la realidad, sobre la posibilidad de lo que se piensa. Y una última cosa y termino, me parece que sería grave que todo siempre quedara sustraído por esa lucha binaria entre el gobierno y la oposición, porque el 82% es lo mínimo que los jubilados tendrían que ganar. Mucho aparte, ¿no? Es lo mínimo, y entonces creo que tendría que haber en esa creencia de darle y dotar de una dinámica participativa
y que en ese sentido ustedes han logrado como programa, como formato de pensamiento, estimular el derecho a demandar todo lo que se pueda y lo que uno sienta derecho a demandar. Aparte de algo fundamental, que se está hablando de personas y la ilusión de un montón de personas. Después cada uno en la casa con su conciencia dirá y pensará de que a quién le cree más en este asunto. Pero tengo la sensación que a veces se juega como con la ilusión de un enfermo con una cura milagrosa que no existe, que no está, y me parece, la verdad que me parece obsceno jugar con el deseo de los jubilados. Porque hay cierta perversión ahí. Hay mucho de perverso, por eso me molesta tanto, porque se está jugando con la ilusión de un montón de gente que ya los periodos de ilusión, la vida es un pestaneo. Entonces, los pestaneos cada vez es más corto y esas ilusiones cada vez son más cortas y hay que tener mucho cuidado porque hay un montón de gente detrás de todo esto que tiene ilusiones cortas. Nosotros tenemos la obligación como dirigentes políticos de mantener los sueños, pero de construir realidades. Entonces, la verdad es que nosotros asumimos este gobierno en el 2003. Teníamos el 50% de los adultos mayores dentro del sistema previsional y la jubilación básica a 150 pesos. Esa es la realidad. En 7 años tenemos el 90% de los adultos mayores dentro del sistema previsional. Esto no es un dato menor, porque significa que el 42% de esos adultos mayores viven en el mismo hogar, que tienen 2 ingresos dentro del sistema, de 2 ingresos previsionales. Antes, generalmente beneficiado por el plan de inclusión jubilatoria de la ama de casa, que anteriormente no se podía jubilar. Entonces esto también cambia la performance del sector. Pasamos de la jubilación mínima de 150 pesos arriba de 1.000 pesos. 600% de la jubilación mínima, en el cual están ubicados el 70 y pico % de los jubilados y pensionados de la Argentina. La cuenta de inflación más en contra del gobierno está por debajo de eso en estos 7 años. Entonces, la realidad es que construimos un sistema. Aumentamos 600% la jubilación mínima, 250% la jubilación media. Tenemos sistema de movilidad jubilatoria. El sistema de movilidad jubilatoria da un 52% de aumento en cuatro aplicaciones. Estatizamos los fondos de las FJP. Tenemos el 90% de los adultos mayores jubilados. Tenemos el mayor índice de inclusión jubilatoria de todos los adultos de toda América Latina. En la tasa de sustitución estamos primero o segundo debajo de Uruguay. Faltando, eso es lo que decís. Entonces, pero los sueños se alimentan con realidades. Claro. ¿No? Y la realidad que nosotros ofrecemos es esta, y la realidad que ofrecen los otros es reducir la jubilación en el 13%, mantener la jubilación mínima congelada durante 10 años, votar en contra de la estatización del sistema de jubilación y votar en contra del sistema de movilidad jubilatoria. Entonces, esta es la realidad de lo que estamos debatiendo. Que haya menos jubilados, que es el otro parámetro, porque la verdad es que la inclusión permitió duplicar la cantidad de jubilados. Y completando lo que dice Agustín, el tema de que uno está comprometido con los sueños a través de la concreción de realidades, el sistema jubilatorio no podría existir si en Argentina no hubiéramos creado 4,5 millones de puestos de trabajo formales en estos años, si Argentina no hubiera crecido a tasas promedio del 7% todos estos años, si no hubiéramos trabajado para combatir el empleo informal y para combatir la evasión fiscal. Es decir, hay un conjunto de medidas, porque si hay algo, una de las grandes fortalezas de este gobierno es que no ha trabajado sobre lo sectorial, sino sobre el conjunto de la población. Vos fijate una cosa, este modelo de crecimiento, de tipo de cambio competitivo con retenciones, ha hecho una cosa inédita en la República Argentina. En este año 2010 vamos a tener récord de producción agropecuaria y récord de producción de automotores. Entonces quiere decir que el modelo le está dando respuestas a todo el conjunto de la población argentina. No es ni el modelo de la sociedad rural, no es el modelo de los grupos concentrados, que parece que son las alternativas que se nos están presentando, porque también este otro tema, volviendo a lo que se hablaba de la política antes, ¿no? Parece que gran parte de la oposición ha quedado prisionera de lo sectorial, y entonces se sienta en la sociedad rural a convertirse en una expresión, no del campo, no del trabajador rural, sino de la sociedad rural. Va a comer a lo de Mañeto para hacer no una representación de la libertad de prensa, sino todo lo contrario, de la concentración monopólica mediática. Esto es muy grave lo que está pasando en la política argentina si nosotros no salimos a dar esta discusión todos los días. Estamos para decirla, tenemos que cambiar de tema, Orlando, discúlpame, tiene que ver con... Ah, no, vamos al corte, sí, rápidamente al corte, volvemos en un ratito. Les presentamos una sección nueva el próximo bloque, dale.
haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien.